El mundo está cambiando. ¿Estamos viviendo el apocalipsis? Vivimos tiempos que parecen susurrar antiguos presagios. Las guerras se multiplican, la tierra tiembla, los cielos se oscurecen con señales que muchos prefieren ignorar. La tecnología avanza, pero el alma humana parece retroceder. El amor se enfría, la verdad se distorsiona, y la oscuridad se disfraza de luz. ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin del mundo? ¿O simplemente atravesamos una etapa más de la historia? La Biblia no habla del fin como un simple colapso, sino como una revelación, un momento en que lo oculto será expuesto, lo eterno se impondrá sobre lo temporal, y cada alma será confrontada con la verdad. En este video, exploraremos cómo los eventos actuales, desde el caos climático hasta la decadencia moral, se entrelazan con las advertencias proféticas que han resonado por milenios. No desde el miedo, sino desde la contemplación. No para especular, sino para despertar. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con quienes buscan respuestas en medio de la incertidumbre. Tu apoyo no solo impulsa este espacio de reflexión, sino que ayuda a que más personas descubran la profundidad espiritual que aún nos habla desde las Escrituras. Prepárate para mirar más allá de lo visible. El fin, quizás, no es el cierre, sino el comienzo de algo eterno. Comencemos. Señales del fin del mundo en la Biblia. Vivimos en un mundo finito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, a prepararnos. Entre las cosas que la Biblia menciona que sucederán se encuentra la segunda venida de Cristo. El momento en que Jesús vendrá a buscar a su iglesia y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él iremos a vivir con Él por la eternidad. La Biblia también nos dice que en el final de los tiempos las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras. Los que hemos creído en Jesús como Dios y Salvador no debemos temer. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor, adorándole por siempre. Pero es importante estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza de la salvación. Las señales del fin. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De hecho, hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, que habla con detalle sobre este tema. En Mateo 24 Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin y ahí encontramos un buen resumen de aquello en lo que debemos fijarnos. Jesús menciona las 10 señales que encontramos a continuación. 1. Falsos maestros, falsos cristos. Mateo 24:5 habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese todo ojo le verá y será algo repentino. 2. Guerras y amenazas de guerra. Habrá muchas guerras, más que lo que hemos observado jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. 3. Hambre y terremotos. Se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras, al aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes, y a los efectos del maltrato de la naturaleza. 4. Persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la Iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. 5. Muchos abandonarán la fe. Habrá personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad. 6. Traición y odio. No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. 7. Falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y seguirán.
8. Gran maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas. 9. Poco amor. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. 10. Expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que haya alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Las señales de la segunda venida de Cristo, según la Biblia, incluyen guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres y falsos profetas. Además, habrá señales en los cielos, como el oscurecimiento del sol y la luna, y la caída de estrellas. También se predice la predicación del Evangelio a todas las naciones y la aparición de Elías el profeta. Aquí hay más detalles sobre algunas de estas señales. Guerras y rumores de guerras. Mateo 24 menciona que habrá guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Estas son solo el comienzo de dolores. Terremotos y hambrunas, se espera que sucedan en varios lugares, también como principio de dolores. Falsos profetas, se advierte sobre la aparición de muchos falsos cristianos y falsos profetas que engañarán a muchos. Señales en los cielos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Predicación del Evangelio, se predice que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aparición de Elías el profeta, se espera la venida de Elías antes del gran y terrible día del Señor. Conversión de los descendientes de Ley, se profetiza que se convertirán en un gran pueblo. Edificación de la Nueva Jerusalén. Se espera la construcción de una Nueva Jerusalén. Además de estas señales, la segunda venida de Cristo se describe como personal, visible, audible con voz de mando y trompeta, gloriosa y repentina. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24-30. Todo el mundo verá cuando Cristo regrese victorioso a buscar a su iglesia. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los vivos serán arrebatados. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Tesalonicenses 4. Nadie sabe la fecha exacta en que esto sucederá, solo Dios Padre sabe el día y la hora. La venida de Cristo será totalmente repentina, como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, Mateo 24-27. Por eso es tan importante que tengamos la certeza de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que hayamos rendido nuestras vidas ante Él. De esa forma, esperaremos su segunda venida con gozo y no con temor. ¿Dónde estamos según la profecía? En el contexto del libro del Apocalipsis, estamos actualmente entre el sexto y séptimo sello. Específicamente, algunos interpretan que nos encontramos en el periodo comprendido entre el final del sexto sello y el inicio del séptimo sello, mientras que otros creen que ya se ha abierto el séptimo sello. El libro de Apocalipsis, en sus capítulos 6 al 8, describe la apertura de 7 sellos, cada uno desatando eventos apocalípticos. Los primeros 6 sellos han sido interpretados como la representación de diferentes etapas o eventos históricos, incluyendo la guerra, el hambre, la peste y las tribulaciones finales. El séptimo sello se abre en Apocalipsis 8, dando inicio a una nueva fase de juicios, que involucran a los 7 ángeles y sus trompetas.
La interpretación de en qué momento exacto del Apocalipsis nos encontramos es variada y objeto de debate entre diferentes grupos religiosos y estudiosos de la Biblia. Algunos creen que estamos en la época de la Iglesia, preparando el terreno para el regreso de Cristo, mientras que otros consideran que ya estamos en la etapa de las trompetas, o incluso más allá. Los 7 sellos son parte de una serie de juicios del fin de los tiempos por parte de Dios. Los sellos se describen en Apocalipsis 6 y 8. En la visión de Juan, los 7 sellos tienen cerrado un libro en el cielo, y, al abrirse cada sello, se desata un nuevo juicio en la tierra. Después de los juicios de los sellos están los juicios de la trompeta y los juicios de las copas. El preludio de la apertura de los 7 sellos en la visión de Juan es la búsqueda de alguien digno de abrir el libro celestial en Apocalipsis 5. Juan escribe, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro contiene los juicios de Dios. El hecho de que esté escrito a ambos lados indica la naturaleza extensiva del juicio que está por venir. Un ángel poderoso grita, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5. No se encontró a nadie digno de romper los sellos y abrir el libro, lo que hace que Juan llore. Si no se podía abrir el libro, entonces no se juzgaría la maldad y ésta seguiría infectando la tierra. Mientras Juan llora a causa de que el libro no ha sido abierto y sus 7 sellos no han sido rotos, recibe buenas nuevas. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono, un cordero como inmolado. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta es una imagen de Jesucristo, el cordero que fue inmolado y que también es el león del juicio. Jesús es el único digno de juzgar al mundo. Mientras toma el libro para abrir los sellos y pronunciar el juicio sobre el mundo incrédulo, los seres del cielo lo glorifican con un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5 a 9. En medio de la adoración que se le debe, el cordero comienza a abrir los sellos. Con cada sello abierto, el libro se puede desenrollar un poco más, revelando poco a poco los juicios que Dios tiene guardados durante el periodo de la tribulación. Los primeros 4 de los 7 sellos liberan lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, porque los juicios aparecen simbólicamente como un caballo y un jinete trayendo devastación a su paso. El primer sello. El primer sello introduce al anticristo, Apocalipsis 6. De la descripción bíblica, recopilamos varios detalles. Monta un caballo blanco, que habla de paz. Al principio de la tribulación, el anticristo tendrá la pretensión de traer la paz al mundo. Se le da una corona, lo que indica que el anticristo ejercerá una gran autoridad. Sostiene un arco, que indica sus verdaderas intenciones, y salió venciendo, y para vencer. El segundo sello. Cuando el Cordero abre el segundo sello, estalla una gran guerra en la tierra. Esto está simbolizado por un jinete con una gran espada sobre un caballo rojo ardiente. El tercer sello. La ruptura del tercero de los 7 sellos causa hambruna. El jinete que Juan ve está montando un caballo negro y tenía una balanza en la mano. Entonces Juan escucha una declaración de que la gente tendrá que trabajar todo el día para ganar un poco de comida. El cuarto sello. El cuarto sello se abre, y John ve un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El resultado de este cuarto sello es que una cuarta parte de la población muere con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El quinto sello.
El quinto sello del libro revela a los que serán martirizados por su fe en Cristo durante la tribulación. Apocalipsis 6, Mateo 24. Las almas de estos mártires son representadas como morando bajo el altar en el cielo. Dios escucha sus clamores de justicia, y a cada uno de ellos le da una túnica blanca. A los mártires se les dice que esperen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios promete vengarlos, pero aún no había llegado el momento. Romanos 12-19. El sexto sello. Cuando el Cordero de Dios abre el sexto sello, se produce un terremoto devastador que causa una gran conmoción y una terrible devastación, además de los inusuales fenómenos astronómicos. El sol se vuelve negro, y la luna se vuelve roja de sangre, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los supervivientes del sexto sello, independientemente de su posición social, se refugian en cuevas y gritan a las montañas y a las rocas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Después de abrir el sexto de los 7 sellos hay un interludio en el libro del Apocalipsis. Juan describe a los 144.000 judíos que serán protegidos durante la tribulación. Luego, en el cielo, ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta gente viste túnicas blancas, sostiene ramas de palma y grita: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». A Juan se le dice quién es esta multitud vestida de blanco. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se les da la promesa de que nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. El sol no los golpeará, ni ningún calor abrasador. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El séptimo sello. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Los juicios que conducen al final de la tribulación son ahora visibles en el libro y son tan severos que un solemne silencio cae sobre todo el cielo. El séptimo sello obviamente introduce la siguiente serie de juicios, ya que Juan ve inmediatamente 7 ángeles a los que se les entregan 7 trompetas listas para sonar. Un octavo ángel toma un incensario y quema mucho incienso en él, representando las oraciones del pueblo de Dios. Luego el ángel toma el mismo incensario, lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Apocalipsis 8. Cuando los juicios de los 7 sellos hayan terminado, la siguiente parte de la tribulación, con los juicios de las 7 trompetas, estará lista para comenzar. Una preocupación frecuente de quienes estudian la Biblia es cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesucristo. Y ya que las Escrituras son el medio de comunicación de Dios con los hombres, es ahí donde debemos ir para saber lo que ocurrirá en el fin de esta era. De hecho, una buena parte de la Biblia contiene profecía. ¿Dónde estamos ahora según la línea de tiempo o progresión de los eventos proféticos? Lo que podemos y no podemos saber. Primero, definitivamente podemos, y deberíamos, tener una idea general de en dónde nos encontramos dentro del orden de las profecías. Jesús mismo nos aconseja: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, consulte también Marcos 13. En otras palabras, cuando veamos ocurrir las profecías que Jesús describió en su llamada profecía del Monte de los Olivos, podemos saber que el fin está muy cerca. Por otro lado,
Cristo también dijo que no podemos saber el momento exacto de su regreso y el fin del mundo, porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Jesús enumeró una serie de eventos que ocurrirían al acercarse el tiempo del fin. Luego, en el versículo 21, él dijo: Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es un importante evento profético que se menciona en muchas otras profecías en la Biblia. En pocas palabras, la Biblia revela que este periodo de sufrimiento durará 3 años y medio y culminará con el regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos eventos específicos que está profetizado que ocurrirán durante la gran tribulación aún no se han cumplido y, por lo tanto, podemos estar seguros de que todavía no nos encontramos en los últimos 3 años y medio de nuestra era. ¿Qué debe pasar antes de la gran tribulación? La pregunta entonces es, ¿qué tan cerca estamos del comienzo de la gran tribulación? Para responderla podemos analizar una serie de profecías y eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin. Específicamente, el tiempo del fin se refiere a un periodo en el que las siguientes circunstancias proféticas tendrán lugar. Mientras lee la lista, tenga en cuenta que estos eventos aún no eran evidentes incluso en la primera mitad del siglo XX, pero en conjunto retratan la situación de un mundo al borde de la gran tribulación. Relativamente hablando, pareciera que solo quedan algunos detalles por materializarse para que todos los factores estén en su lugar y pueda comenzar la gran tribulación. Muchos correrán de aquí para allá. Daniel 12, esta tendencia profética sin duda cobra vida cada vez que nos encontramos en una autopista concurrida o en un aeropuerto. Hoy en día hay más de 1.000 millones de automóviles en el mundo, y millones de pasajeros viajan por el aire cada día. La ciencia se aumentará, según fuentes citadas por Boston Commons Attack Network, hasta aproximadamente el año 1900 el conocimiento humano se duplicaba cada siglo. Para fines de la Segunda Guerra Mundial, se duplicaba cada 25 años. Y ahora, nuestra base de información se duplica cada 12 meses, y muy pronto lo hará cada 12 horas. La capacidad del ser humano para aniquilar la vida en la Tierra, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24. Los humanos no tuvieron la capacidad de acabar con la vida en la Tierra sino hasta después de 1945, con la llegada de la era atómica. Desde entonces, la producción de armas atómicas ha hecho posible que tengamos la capacidad de destruir nuestro planeta varias veces. Aumento de terremotos, habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos han existido a lo largo de la historia humana. Pero lo que Cristo quiso decir al mencionarlos en el contexto del tiempo del fin es que estos se convertirían en un fenómeno mucho más notorio y frecuente. La capacidad de transmitir un evento alrededor del mundo. Apocalipsis 11 revela que poco antes del regreso de Cristo sus 2 testigos, quienes predicarán al mundo desde Jerusalén durante 42 meses, serán asesinados. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Para que todos alrededor del mundo puedan ver esto debe existir la tecnología que lo haga posible. Esto no solo es posible actualmente, sino que la mayoría de nosotros diariamente ve imágenes provenientes de otros países vía satélite. Puede existir un ejército de 200 millones, Apocalipsis 9 describe otro evento que ocurrirá casi al final de los 3 años y medio, al sonar la sexta trompeta. En el versículo 16 vemos que un enorme ejército se alineará, y el número de los ejércitos de los jinetes será 200 millones. Esto sucede luego de que una inmensa cantidad de personas muere en los capítulos 6 al 9. La posibilidad de que un ejército tan grande se formase no era real sino hasta hace poco tiempo, cuando las poblaciones de algunos países como China e India, por ejemplo, o grupos de naciones aumentaron considerablemente. El comienzo de los sacrificios en Jerusalén,
el capítulo 12 de Daniel también describe eventos que ocurrirán al fin de esta era. En el versículo 1, la gran tribulación se describe como el periodo más terrible de la historia humana, lo cual coincide con las palabras de Cristo en Mateo 24. ¿Cuánto durará este periodo? Daniel responde, por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Esta expresión también se menciona en otras profecías y equivale a los 3 años y medio previos al regreso de Cristo. Más adelante, el versículo 11 nos da más detalles, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero para que los sacrificios sean quitados justo antes del comienzo de la gran tribulación, deben restablecerse primero. Hoy en día existe una minoría de judíos que promueve y se prepara para reiniciar el sistema sacrificial en Jerusalén. Hasta la fecha, sus esfuerzos no han tenido éxito. La propuesta de reiniciar los sacrificios de animales le parece radical a la mayoría de los judíos, y también hay cuestiones políticas que dificultan la institución de una actividad así. Si bien los sacrificios podrían restablecerse con o sin la aprobación de la mayoría, es difícil imaginarse cómo sucederá esto dadas las condiciones actuales. Solo el tiempo nos dirá cómo y cuándo se reiniciarán los sacrificios de animales, dando pie a que la profecía de su abolición se cumpla. Jerusalén rodeada de ejércitos, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21. El versículo 24 añade que Jerusalén caerá bajo el control de gentiles, y Mateo explica que la abominación desoladora será parte del ataque a Jerusalén. Mateo 24. En Zacarías 12:3, que también habla de Jerusalén en los tiempos del fin, Dios dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Si hay una ciudad en el mundo que aparece en las noticias casi a diario es Jerusalén. Sin duda, es fácil ver cómo las tensiones militares podrían incrementarse rápidamente y escalar en cualquier momento. Última resurrección del Imperio Romano. Quienes conocen la profecía bíblica sabrán que Dios predijo el surgimiento y la caída de 4 grandes imperios mundiales. El cuarto de ellos fue el Imperio Romano, y la Biblia revela que éste tendría 10 resurrecciones. La 9ª resurrección ya tuvo lugar, comenzando con la reunificación de Italia por mano de Garibaldi en 1870 y terminando con la derrota de los poderes del eje en la Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi e Italia fascista, lideradas por Hitler y Mussolini, en 1945. Mussolini decidió que su destino era gobernar Italia como un César moderno y recrear el Imperio Romano. Mussolini concluyó la década de 1920 en un tono positivo. Su concordato con el Vaticano en 1929 puso fin a las diferencias históricas que había entre el Estado italiano y la Iglesia Católica Romana. Impresionado por la generosidad que multiplicó su ingreso anual por 4, el Papa Pío XI le confirmó al mundo que Mussolini había sido enviado por la divina providencia. Y así, a comienzos de los años 30 Mussolini, instaurado con seguridad en el poder gracias al amplio apoyo de la clase media, se dispuso a dar forma a su régimen y forjar su imagen. Italia, anunció, había entrado en la época de la Tercera Roma, encyclepedie.com, Benito Mussolini. La última resurrección del Imperio Romano será la unión de 10 reyes que accederán a acatar la autoridad de la bestia descrita en Apocalipsis 17. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes cooperarán entre sí, pero no se llevarán bien del todo. Su ambigua relación se ilustra en los 10 dedos de los pies de la imagen descrita en Daniel 2. Este pasaje se refiere a los dedos como reyes y los ubica en el contexto del tiempo del fin, cuando Dios establecerá su reino en la tierra.
Hoy en día vemos tendencias en Europa que harán de la unificación y el ascenso de un líder fuerte algo más deseable. De hecho, cada vez se habla más acerca del tema. ¿Qué debemos hacer? Además de esta breve lista, hay otros indicadores proféticos que muestran que estamos llegando al fin de esta era. El tiempo es corto. Lamentablemente, muchas personas no hacen caso de la Biblia y creen que su vida continuará segura por mucho tiempo. No pasará mucho antes de que la gran tribulación, el periodo más terrible de la historia humana, según Jesucristo, los tome por sorpresa. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24. ¿Qué nos dice Jesucristo que hagamos nosotros, sus seguidores, al respecto? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo me preparo? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Juan 1:9. Si no tienes certeza de salvación, ahora es un buen momento para acercarte a Dios y pedir que perdone tus pecados. Él está esperando como Padre amoroso que es y que anhela la reconciliación con sus hijos. Pon tu fe en Él, acepta su perdón y comienza a vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. Cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no hay razón por la que debamos temer al futuro. Pase lo que pase, sabemos que estamos a salvo en los brazos fuertes y amorosos de nuestro Padre. Nada ni nadie nos arrebatará de Él, estamos seguros. Enfoquémonos en vivir de acuerdo con su voluntad, en obediencia y en confianza mientras esperamos su regreso. Cuando el último sello se rompa y la tierra exhale su último suspiro, no quedará ruido, ni guerra, ni lamento. Solo el eco de lo que fuimos, flotando entre las ruinas del tiempo. El fin del mundo no es solo destrucción. Es revelación. Es el velo rasgado que deja ver lo eterno. Es el juicio que no grita, sino que susurra, todo ha sido contado. Todo ha sido pesado. Las estrellas caerán como lágrimas antiguas. El sol se apagará como una lámpara olvidada. Y en medio de la oscuridad, no habrá miedo, sino una extraña paz. Porque lo que fue profetizado no es castigo, sino cumplimiento. No es abandono, sino regreso. Los nombres escritos en el libro no temerán. Ellos sabrán que el fin no es el final, sino el umbral. Que tras el colapso del mundo visible, se abre el reino invisible. Uno sin noche, sin muerte, sin separación. Y así, cuando todo haya terminado, cuando los montes se hayan deshecho y los mares se hayan retirado, quedará solo una voz. Una voz que dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, el silencio será sagrado. Y el fin del mundo será el principio de lo que nunca termina.